Claro, por favor, por supuesto. Bien, chicos, entonces vamos a ver que esta semana número 11 ya de Historia Universal, vamos a encontrar lo que se conoce como revoluciones burguesas. ¿Qué es una revolución burguesa? Es la aplicación de las ideas de la Ilustración, tanto en Estados Unidos como en Francia, en este caso para la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Profesor, una preguntita. ¿Estas revoluciones contra qué van, profe? Ah, van contra el antiguo régimen. ¿Y qué cosa era el antiguo régimen? El sistema político, económico, social anterior a la libertad, es decir, anterior a estos procesos. Entonces, ¿qué caracterizaba el antiguo régimen? Un gobierno absolutista. Esto significaba un rey absoluto, es decir, un rey con todos los poderes, tanto ejecutivo como legislativo y judicial, en una sola persona. ¿Había Congreso? No había Congreso. ¿Quién lo estipula? La independencia de las 13 colonias. ¿Había poder judicial? No había. ¿Quién lo estipula? La Revolución Francesa. Antes de eso, el rey lo era todo, acuérdate. Profesora, ¿y por qué se le llaman revoluciones burguesas? Bueno, porque entre comillas se dice que el pueblo es el que va a alimentar, el que va a prender la mechita de la revolución, pero no es el pueblo. Dentro del pueblo hay un grupo más específico todavía llamado los burgueses. Los burgueses, profe, ¿y de dónde vienen ellos? Acuérdate que al finalizar la Edad Media y comenzar la Edad Moderna, esta edad de los reyes absolutos, cuando terminamos la Edad Media, ya no existían señores feudales, poco a poco van desapareciendo. ¿Quiénes vienen a reemplazar a los señores feudales? Vienen a reemplazar a los burgueses. ¿Por qué? Porque el burgués es el que trabaja en un burgo, o sea, en una ciudad. ¿Una ciudad qué cosa es? Un espacio libre donde se comercia. Entonces, un burgués es una persona que se dedica al comercio. Cuando estaban los reyes absolutos eran un obstáculo para los burgueses, porque los reyes imponían el precio, imponían los impuestos, imponían el producto que se podía comprar o vender. Si al rey no le gustaba, tú no lo podías hacer, así seas un comerciante y creas que el comercio era libre, ¿no es cierto? No se podía hacer. Como no se podía hacer, la burguesía buscaba alguna forma de poder eliminar ese antiguo régimen, de poder eliminar al rey, de poder, pero no eliminarlo a él como persona, sino eliminar al sistema que todo lo controlaba. Ellos estaban perfectamente de acuerdo con que existiera un rey. Ese no era el chongo. El problema era cómo gobernaba este rey. Ellos querían ser libres para comerciar con el que le dé la gana. Total, de repente había otro que el rey no había contemplado como cliente, pero que te podía pagar más, podías ir a más lugares para traer a menos precio los productos, etcétera. Entonces, por eso es que se llaman revoluciones burguesas, porque son impulsadas por la burguesía, que es un grupo específico que está dentro del pueblo. Ellos con su plata, porque la plata lo mueve todo, ellos con su plata compraban armas, compraban alimentos, pertrechos, mantenían a los ejércitos que poco a poco fueron dinamitando al famoso antiguo régimen. Profesora, ¿cuál fue primero, la independencia de las 13 colonias o la Revolución Francesa? Primero que cualquiera, la independencia de las 13 colonias, que va a ser la inspiración de la Revolución Francesa y a su vez también la inspiración de las independencias hispanoamericanas, o sea, la independencia de Argentina, de Chile y, ¿por qué no, la más importante, la independencia del Perú? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos primero con la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, ¿ok? Antes de esto, antes de la independencia de las 13 colonias, ¿qué estaba pasando? Mira, en realidad al principio los ingleses no estaban en contra del rey. Para que entres en contexto, el rey inglés de esta época era George III. George era un rey que, si bien es cierto, no tenía todo el poder controlado, porque Inglaterra ya había pasado por revoluciones antes, por la Revolución Gloriosa de 1860, ¿no? Esta revolución gloriosa eh, había permitido que George tuviera a su lado un parlamento, o sea, era una monarquía constitucional, ¿ya? No era absoluta. Entonces, ¿por qué se rebelan, profesora?
porque George poco a poco va a retroceder en el tiempo, poco a poco se va a convertir en alguien, en un tirano, en un soberbio, alguien que quería controlarlo todo, aunque tenía el Parlamento a su costado. Pero, profe, el Parlamento no le va a permitir. Lo que pasa es que se comenzaron a hacer alianzas y eso hizo que poco a poco él fuera contaminando todo el poder. Ahora, también hay que tomar en cuenta lo que estaba pasando en Inglaterra en esos años, ¿no? La Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, ¿no? Incrementaron el control en las colonias, lo que afectó a los colonos. ¿Qué pasó aquí? La Guerra de los 7 Años es una guerra entre Inglaterra y Francia por territorios al norte de Francia, ¿no? Pero ¿qué había pasado? Que los ingleses y los franceses por esta guerra tuvieron muchas pérdidas de dinero, demasiadas. Y aunado a esto, desde España venía otro problema, la contrarreforma religiosa. ¿Qué había pasado? Bueno, eso es algo que no hemos visto nosotros en la separata anterior de Historia Universal porque no viene para Uni, pero más o menos te voy a poner en contexto. Aparte de la Guerra de los 7 Años, había otro chongo, ya no con Francia, sino ahora con España. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que para finales del siglo anterior a este, o sea, estamos hablando de 1600, ¿no? Eh, las ideas de los protestantes como Martín Lutero, Juan Calvino estaban, pero a todo pulmón, a toda boga estaban, ¿no? Y eso hizo que España persiguiera a todos los protestantes. Es más, los persiguió acá en el Perú con la Inquisición, los persiguió también en Europa con el Tribunal del Santo Oficio. Entonces, los ingleses, pues, eran anglicanos, ellos eran seguidores de las ideas de Enrique VIII. Y los españoles comenzaron una cacería de brujas, lo que ellos llamaban el Salem, ¿no? Los ingleses. Entonces, eso hizo que los ingleses acorralados, porque los españoles se habían ido con la Santa Inquisición, pero por toda Europa. Los ingleses estaban acorralados. ¿Qué hacer si los españoles llegaban a la isla y comenzaban a arrasar con todo y a matar en nombre de Dios? Tenían que salir de ese lugar y por eso cruzaron el charco y se fueron a lo que está al frente de ellos, ¿no es cierto? Que sería lo que actualmente es Estados Unidos, ¿ya? Pero ¿por qué ahí, profesora? ¿Por qué no más abajo, más arriba? Bueno, más arriba no se puede porque es territorio francés, lo que ahora es Canadá. Más abajo tampoco se puede porque era territorio español, ¿no es cierto? Nueva España o también llamado México. Queda el medio. Ahora, en el medio puro nativo americano, ya con diferentes ocupaciones, por lo general agricultores. Eh, y también muy divididos, eran tribus divididas, ¿ya? Y eso hizo también muy fácil el ingreso de los ingleses. Los ingleses no llegan como los españoles a América, solamente hombres y por eso se conjuntan, se hacen mestizaje, no. Los ingleses llegan en familias de puritanos, anglicanos, ¿no es cierto? Llegan por montones, saben, son agricultores, son ganaderos, ya vienen a trabajar la tierra pero en familias. Poco a poco ellos van a arrinconar a las tribus, ¿ya? Y van a ir ganando espacio. Cuando ya se consolidan en América, es cuando George III dice, mira qué bacán, ellos están muy bien allá, incluso los colonos que vinieron a América entregaban sendos impuestos, ¿no? O sea, daban plata a la corona, ellos nunca se desligaron de la corona, nunca dijeron, no, ahora que yo estoy por acá, yo no tengo por qué pagar, al contrario, se sentían tan ingleses como los mismos que vivían en las islas. Entonces, el sentimiento de ellos era acompañado de la tradición de tomar el té, de mantenerse con el smoking, de consumir café, té inglés, ¿no? Y todo eso lo sabía George. Por eso comienza a subir los impuestos a aquellos productos que se venden con mucho esmero o además aquellos que se consumen también mucho en este lado del mundo, ¿no? Por eso es que el aumento al té los va a afectar demasiado. Y no solo porque ellos lo consumen, sino también porque ellos lo producen y lo venden. Y George quiere ponerle un impuesto especial, subirlo, es más, controlar su precio. Eso solo lo hace un rey absoluto. Y los colonos decían que no podía ser posible, que ya que ellos tenían un parlamento, el parlamento tenía que frenar a George. Pero ¿cuál era el problema del parlamento? El problema era que no había ni un solo colono, que el parlamento estaba dominado por los ingleses que eran patas, ¿no? De George. Entonces, esa es una de las causas, ¿no?
vemos que la Guerra de los 7 años, vemos que la Guerra de los 7 años y la contrarreforma religiosa hicieron salir a los ingleses, llegan a Estados Unidos, están muy bien ahí, pero ¿qué causa la independencia? Porque ellos se quieren liberar, porque los impuestos de George son demasiado altos. Además hay limitaciones comerciales como por ejemplo que está comenzando a decir qué productos puedes y no puedes exportar, qué productos puedes y no puedes vender. Por ejemplo, ellos eran productores de pelucas que se vendían a excelente precio en Europa, de pelucas, de polvo para el maquillaje de los hombres, de zapatos de taco, de medias de seda, eran productores de espejos, de perfumes, ¿no? Aparte de las materias primas que mandaban como el té o el café. Pero todo eso se dio al monopolio de Francia y ya no lo podías vender, toda tu mercadería ahí tumbada porque no la podías vender y George no lo permitía y si lo permitía con unos impuestos altísimos que a ti ya no te quedaba ganas de vender y era obviamente para favorecer a los franceses, ¿no? Que le habían roto bien la mano a George para poder mantenerse en el negocio. Hay una ausencia de representantes de colonos en el Parlamento. Lo que te decía, los precios subían y subían y subían y los impuestos seguían elevándose y los ingleses decían, pero ya, George, por favor, no es que yo no te quiera pagar, si te he venido pagando siempre, yo soy un inglés, entiende. Pero tampoco puedo dejar que hagas esto. O sea, que el impuesto sube porque a ti te da la gana y que los parlamentarios no hagan nada, eso me suena raro, ¿ah? Si tuviéramos un colono por lo menos de representante, eso no pasaría, porque cada vez que ustedes van a hacer eso, él pondría el parche, ¿no? Por otro lado está la influencia de la ilustración, como te lo dije, la idea de la igualdad, todos son iguales, los ingleses todos deberían haber sido iguales, tanto los colonos como los que se encontraban en la isla, pero en este caso no era así y por eso es que también se levantan, ¿no? A ver, hasta ahí quiero ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo no te quedó claro. A ver, a ver. ¿Todo bien? A ver, déjamelo saber en el chat si todo está bien para seguir avanzando. Entonces ya tú sabes, ¿cuál es la causa principal de la independencia de las 13 colonias? La causa principal es el aumento del poder del rey George III. Se le está pasando la mano y los ingleses no lo van a permitir. ¿Por qué se le está pasando la mano? Porque él quiere tapar como los gatos, ¿no es cierto? Todo lo que había hecho antes, lo que se había gastado en la guerra. Y también el tema este de la persecución de los ingleses que tuvieron que llegar sin quererlo hasta América, ¿no es cierto? Muy bien. El proceso de independencia comienza con el motín del té de 1773, ¿no es cierto? Donde la corona monopoliza la venta del té. ¿Qué ocurrió? Que los cargamentos de té que eran llevados de América hasta Inglaterra fueron decomisados en Inglaterra. Estaban siendo decomisados porque la corona era la única que podía vender. Y mi té que yo he producido acá, que estoy llevando a vender, que es de buena calidad, de una zona tropical. Bueno, eso no es posible que lo vendas. Si quieres, puedes venderlo dentro de acá de América, a ver a cuánto te lo compran. Pero con nosotros no, porque George había comprado los cargamentos de té que se producían en Inglaterra y él los estaba vendiendo como si fuera una sola compañía, digamos, ¿no? Como si Inglaterra fuera la única que estaba produciendo y no los demás, no los pequeños burgueses. Y es por eso que la gente se loqueó y comenzó a lanzar, ¿no es cierto? ¡Fa! Las toneladas de té al mar, ¿ya? Las leyes eran intolerables. Nombramiento de gobernador y la obligación de pago por daños. Es decir, que George dijo que se han creído, cómo es posible, dio una ley de intolerables en donde aquí a América vendría un gobernador desde Inglaterra. Pero ¿por qué vas a traer un gobernador? Te hacemos caso a ti, pero somos independientes. Hemos cruzado el charco sin ayuda de nadie. No puedes traernos a alguien ajeno aquí a nosotros. Finalmente George lo hizo. Además, obligaba al pago por los daños que habían causado a los cargamentos de té que habían lanzado al mar, porque supuestamente esos deberían haber sido confiscados y entrar a las arcas, el dinero, ¿no? Entrar a las arcas de la corona inglesa. Todo eso los colonos deberían pagarlo. Es por eso que se forman los congresos continentales. El primer congreso continental del año 74, ¿no? Rechaza las políticas intervencionistas. ¿Qué significa intervencionista? Sí, eso significa que este congreso rechaza
que George III convierta al comercio del té en un monopolio. Si alguien va a vender té, que sea cualquiera, Pepito, Juanita, María, pon tus impuestos, ya está bien, pero yo tengo que ser libre de vender al que a mí me dé la gana. Yo no puedo venderle a precio huevo, como quería George también, eso también quería, ¿no? Ah, ya, bueno, ya yo no lo voy a vender, pero ustedes tienen que venderle a precio huevo a España. ¿Pero por qué le voy a vender barato? ¿Por qué lo voy a vender a precio huevo? No, porque George había hecho alianzas con España, ¿no? Y quedaron en que el té, por ejemplo, se lo vendería a menos precio y otros productos se los vendería a más precio, ¿no? Una con otra era. Entonces, como a él no le costaba la producción, ah, ya, esto precio huevo, te lo doy, pero tienes que comprarme esto otro. Y España lo hacía. Entonces, ¿pero a quién afectaba eso? A los productores americanos. Por eso tampoco no querían. Además, tampoco estaban de acuerdo con la subida de los impuestos. Eso también es una política intervencionista y con el control de los precios. Se rompieron las relaciones comerciales, ya los colonos y George no van a tener relaciones comerciales, los colonos van a buscar vender aquí en América sus productos y evitar el pago y el traslado de productos hacia Inglaterra, ¿no? El segundo Congreso Continental de 1775 al 81, ¿no? Dice varias cosas. Lo primero es que hay que crear el ejército continental, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que ellos reclamaban algo, cada vez que reclamaban algo, ¿qué ocurría? Ocurría que George los callaba mandando al ejército. Pero aquí hay una cuestión, ¿no? ¿Quién mantiene el ejército? El ejército lo mantiene los colonos con sus impuestos. Y eso hacía que el ejército fuera impresionantemente grande. Pero, ¿no? Pero también sabían que por ese lado los podían controlar, ¿no? Pero que eso no iba a ser para siempre. Por eso, si se querían enfrentar con George, ¿no? Lo que tenían que hacer era tener su gente, pues ejército, aunque sea un grupo de pandilleros, pero tenían que tener. ¿Ya? Por eso es que crean un ejército básicamente de colonos y ex esclavos negros, ¿no? Y bueno, profesora, ¿y por qué dice ex esclavos? Porque si ganaban la independencia, los negros que participaban a favor de ellos también iban a ganar su libertad, ¿no? Se declara también la independencia el 4 de julio del 76, cuando los colonos le sacan su michi al ejército de George III. Profesora, ¿y cómo le sacan su michi si eran poquitos? Porque si tú no te niegas a pagar los impuestos, no hay plata para mantener el ejército, y si no hay plata para mantener el ejército, se debilita. Y encima tú, con tu ejército nuevo lleno de negros, entonces eres un win, ¿no? Van a ganar. Y esa es la verdadera razón por la cual ellos ganan la independencia. El desarrollo de la guerra está dado por el inicio, que es la batalla de Saratoga en el 77, donde el ejército continental, que recién está nuevecito, ¿no es cierto?, va a tener algunos traspiés ya frente a los ingleses, y luego la batalla de Yorktown en el año 81, en donde el ejército continental, o sea, el ejército de los colonos, va a lograr grandes avances, ¿no? Además también la firma del Tratado de Versalles del año 83, ¿no? En ese Tratado de Versalles va a estar la intervención de Francia, España y Holanda a favor de quién? A favor de los colonos, pues lo que después va a ser los Estados Unidos. Profesora, ¿y por qué? ¿Por qué Francia, España y Holanda querrían ayudarlos? Bueno, facilito nomás. Francia ha tenido problemas con Inglaterra, acuérdate de la guerra de los 7 años. Además, a Francia no le conviene que George III gane la guerra, porque si George gana la guerra, se va a meter a América. Y eso puede ser peligroso para los franceses. Con todo ese ejército que tiene, puede ser muy peligroso. Misma cosa pasa con España, que está hacia abajo. España, recuerda que para el final del siglo XVIII, que sería 1780 y tantos, está entrando en crisis. Acuérdate, está entrando en crisis España porque han cambiado de dinastía que gobierna, ya no van a ser los Habsburgo, ahora van a ser los Borbones. Profe, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, te voy a contar chiquito nomás, porque te voy a dejar así picado para la próxima semana. Mira, España está, pero con miedo. ¿Qué te digo? Con miedo, con terror de que vayan a venir los ingleses por acá. ¿Por qué?
porque estaban desestabilizados, pues, ya que Carlos II, ¿sabes que Carlos II era falladito, pues? Sí, sí, falladito era. No podía tener hijos. Y eso, esa es su vida personal, a nadie le debería importar. El chongo era que si él no podía tener hijos, ¿cómo iba a dejar dinastía en la corona española? Uf, un problema, joven. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos van a invadir, tenemos que buscar a alguien para que sea el sucesor de Carlos. Y van a buscar un sobrino lejano que tenía, que justamente es francés, que es Felipe V, duque de Anjou, el Borbón. Ajá. Entonces, por ahí también España tiene miedo, ¿no? De que entre Inglaterra, mejor apoyar para que por favor no moleste, etcétera. Y bueno, Holanda también algunos territorios, sobre todo en Centroamérica, que había poseído, muy pequeños, pero que de todas maneras tenía miedo de perder, ¿no? Porque eran colonias sobre todo de mano de obra. En las consecuencias de la independencia de las 13 colonias está la creación de una constitución única de Estados Unidos. Desde su creación en 1789 hasta la actualidad, no han habido nuevas constituciones. ¿Han habido enmiendas a la constitución? Sí, aunque han habido gobiernos de republicanos y demócratas que son opuestos unos a los otros, no ha habido en ningún momento cambio de constitución. Lo que sí ha habido es un replanteamiento y además también una forma diferente de utilizar la Constitución, ¿no? Porque no es lo mismo una ley de hace 300 años o 100 años o 50 años que una ley actual, ¿no? Con un contexto diferente. Y se han ido modificando eso. ¿Qué construye Estados Unidos? Construye una república federal. ¿Qué es una república federal, profe? Es un estado libre, ¿ya? Un estado libre donde existe un presidente, ¿ya? Un presidente acompañado de sus tres poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, su constitución, pero además, de este país, ¿no? Dentro de este país hay cortes, está descentralizado el poder. Es como si dijéramos que hay gobiernos regionales. La diferencia entre nuestros gobiernos regionales, que son un mamarracho, con el Estado federal en Estados Unidos, es que cada gobierno regional gringo, o sea, cada Estado federado, ¿no? Es independiente uno del otro e inclusive independiente del gobierno central. Ellos tienen sus propias leyes internas, tienen sus propios, pagan sus propios impuestos, tienen todo en chiquitito. Ay, profesora, ¿y entonces qué es el rey? Disculpe, ¿qué es el presidente? El presidente se ocupa solo de los problemas de los Estados Unidos hacia afuera. Por ejemplo, la migración de los mexicanos, de los guatemaltecos, en general los centroamericanos, los problemas con China, los problemas limítrofes con otros países, etcétera. ¿Ya? George Washington, primer presidente de Estados Unidos, permite el derecho a la ciudadanía, ¿ya? Y también aparece la influencia directa a la Revolución Francesa, es decir, la Revolución Francesa fue influenciada por la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí, todo bien, muchachos. A ver, déjenmelo saber acá en el chat si tienen alguna pregunta, algo no quedó claro. Quiero que esto sea como mantequilla para ti, que sea rapidito. Déjamelo saber en el chat. ¿Todo bien? A ver, listo. Chévere. Ahí está. Muy bien. Entonces seguimos, ¿ya? Cualquier cosita me preguntas nomás. La Revolución Francesa. Ahora nos vamos hacia el otro lado, hacia la Francia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las causas de la revolución? Bueno, en Francia, como te digo, todo estaba revuelto, todo estaba patas para arriba. Allí, como tú sabes, a diferencia de España, en Francia la dinastía Borbón había sido eh, uno de los gobiernos más fuertes y también más tiranos de su historia, ¿no? Tú sabes que Luis XIII fue el primer rey absoluto. El más importante fue Luis XIV. Es decir, fue el, el top de los tops, ¿ya? Pero
¿Qué significaba? Ay, ya. ¿Qué significaba esta tiranía, este absolutismo? Que nosotros, los del pueblo, no valíamos nada. Si se moría uno, dos, tres, 100, 20, no importa. Se han muerto 100, pero del pueblo. Era un gobierno que no era para el pueblo. Era un gobierno que simplemente buscaba el beneficio y la satisfacción del rey y sus cortes. ¿Ya? Los Borbón eran los abanderados de esto. En economía, una crisis fiscal terrible para Francia después de la Guerra de los 7 Años. Recuerda que en la Guerra de los 7 Años, ¿no es cierto? El, el, el gasto que causó contra Inglaterra y el apoyo que Francia le dio a las 13 colonias lo dejaron, pero sin plata. Hubo despilfarro en las Cortes de Versalles también. ¿Por qué? Porque como tú sabes, la Guerra de los 7 Años los había dejado a ellos prácticamente en números rojos, después de toda la opulencia que habían tenido con Luis XIV, ¿no? Porque Luis XIV es el... ¿Sí? ¿Eso? Ya está. Creo que a Joel se le prendió de casualidad el micrófono. Si no es así, préndelo y pregúntame nomás. Luis XIV había sido la gran opulencia, ¿no? En Francia. Pero eso ya había terminado. La guerra de los 7 años los había dejado en números rojos y Francia no lo podía permitir. La única forma de regresar económicamente a la estabilidad era una alianza matrimonial. Y esa era con Prusia. Pero no se podía porque no había un representante en Prusia, pero sí en Austria, que era su vecina. Y ahí aparece la gran, la bella, la elegante Marie Antoinette. María Antonieta, ¿no? Era el soldadito que estaban buscando, ¿no? Ella daría el dinero que faltaba y los franceses darían el garbo, el glamour que necesitaba Austria para convertirse en una corona importante en Europa. Entonces, pero cuando Marie Antoinette llegó a Francia, los franceses hacían lo que le daban la gana, muchos le echaban la culpa a Luis XVI. O sea, que Luis XVI era pues el nieto de Luis XIV, ¿no? Y el Luis XVI, pues joven, era falladito también, falladito, sí. Mira, era un personaje algo excéntrico, diferente, eh, extraño en cierta forma. Decían que tenía terror a las mujeres, que no quería relacionarse con ninguna. Era un hombre bastante huraño, ¿no? Y, y muy joven, pero muy introvertido. Entonces le pusieron a María Antonieta, que era, en palabras de los jóvenes, una flacaza, ¿no? Tenía 13 años, pero tenía el cuerpo de una mujer de 20, así literal. Sus biógrafos dicen que era tanta su belleza que era imposible siquiera retratarla, o sea que nada, ningún artista plástico del mejor podía captar la belleza de Marie Antoinette, ¿no? Tiene 13 años y él tenía 15, medio falladito era. Tenía problemas, tenía un tumor al lado derecho del pene. Y cuando pues tenía, ¿no? Deseos sexuales con las mujeres, tenía terror a que pasara eso, porque el tumor comenzaba a crecer. Mm, y le causaba tanto dolor que desmayaba algunas veces. Entonces, cuando llega la noche de bodas, toda la corte detrás de María Antonieta y el rey, porque tenían que cerciorarse de que María Antonieta saliera embarazada del reino de otro. Y el pobre hombre no quería ni mirar a esta chica, ¿no? Y el pueblo francés, cucufato y conservador como era, le echaba la culpa a Luis XVI, ¿no? Por tu culpa, tú que no la embarazas, que no tienen hijos, ella hace lo que le da la gana, vive la vida loca, se emborrachaba en cortes, hacía unas fiestazas, mientras que Luis XVI estaba encerrado ¿no? En sus aposentos, sin verla, sin ver a nadie, y ese descontrol que él no podía ordenar era lo que el pueblo le reclamaba, ¿no? Era despilfarro total. Crisis agrícola por la crisis climática, hubieron heladas que
que no permitieron buenas cosechas de trigo y por lo tanto el precio del trigo se elevó, haciendo que el pan se elevara y que la gente saliera a protestar por eso a las calles, ¿no? En causas políticas, el absolutismo, Luis XVI y la marginación contra los burgueses. Luis XVI creía que los burgueses deberían ser los que, o sea, que ellos estaban designados por Dios a trabajar para los demás, ¿no? El burgués trabaja para él y para enriquecerse él, pero Luis XVI quería que los burgueses atendieran a los demás, atendieran a la nobleza, al clero, ¿no? Y que sostuvieran la economía francesa. Ellos no quisieron hacerlo porque estaban restringidos en cuanto a precios, controlados por todos lados y querían liberarse. En sociales, ya, ay, joder, ya, están haciendo huele como ají, creo, y en sociales hay también otro problema, ¿no? El de los privilegios de las minorías. Como tú sabes, en Francia había una pirámide. Esta pirámide social tenía arriba a la nobleza, al medio al clero y abajo al pueblo. Y la gente decía con las ideas de la ilustración, ¿por qué yo tengo que atender a los demás? ¿Por qué el pueblo tiene que trabajar para mantener al resto? ¿Por qué el pueblo tiene que cargar sobre sus hombros todo lo que gasta María Antonieta, todo lo que gastan las cortes, todo lo que gastan los curas? Eso no es algo que nosotros tengamos que controlar, ¿no? Que tengamos que soportar. ¿Ya? Por eso es que la gente se levanta. Además, toma en cuenta que en la ilustración se decía que todos somos iguales, porque todos utilizamos la razón. Entonces, no podemos estar siempre debajo de alguien, ¿no? Por otro lado, también en ideológicas, como te lo decía la ilustración, que cuestiona el antiguo régimen. Por otro lado, también recuerda, el desarrollo de la revolución tiene 3 periodos. Nunca te olvides de esto. Anota, por favor. Nunca te olvides. Monarquía, república e imperio. Monarquía, república e imperio. En el caso de la monarquía del 89 al 72, lo primero que hay son los estados generales. Profesora, ¿qué son los estados generales? Son la reunión de los 3 estamentos. Sui generis, ¿eh? Eso nunca había pasado. Profesora, ¿y por qué los llaman? Ah, porque Luis XVI estaba desesperado. Las cosas que estaban pasando en Francia, como el derroche de Versalles, como... Vitos, Vitos, bájale, dile que baje el volumen. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a seguir. Entonces, esos estados generales son reuniones, es una reunión, disculpa que... Un ratito. Ya, ahora sí. Ya, los estados generales son una reunión sui generis. ¿Por qué las hace Luis XVI? Porque ya la gente, faltaba un poquito, faltaba un tilín para que la gente estallara en revolución. Y los asesores de Luis le decían, Reycito, por favor, entienda, cállate, tú no te metas, cholo, yo soy el rey. Reycito, por favor, si usted sigue así, la gente se va a levantar, ya salen con machetes a la calle, las pescaderas, las mujeres que dicen que el pan está a demasiado precio y que sus hijos no pueden comer, están buscando a María Antonieta para matarla, y a usted también, porque dice que por su culpa todo está subiendo de precio. Cualquier día van a tener una piedra, como ayer, cualquier día van a tener una piedra. Entonces, ¿qué hacemos? Reycito, por favor, usted haga como los ilustrados. ¿Como los ilustrados? Sí, déles por su lado, tranquilito nomás. Ah, escúchelos, llame a una reunión en donde estén los 3 estamentos para que se sientan escuchados y no molesten. Es por eso que llaman a los 3 estamentos y él participa el representante de cada estamento para solucionar la crisis fiscal. Ahora, el problema era la representación, porque en la nobleza habían unos cuantos duques, condes, marqueses. En el clero habían también unos cuantitos, ¿no? Unos cuantos curas. En el pueblo habían miles de personas participando. Y el rey los contaba como si fueran uno, porque son un estamento, sino los contaba como uno. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa asamblea, en ese estado general, ¿no? En la reunión, el pueblo pidió, exigió, ¿no? Que se votara el hecho de que cada estamento pague sus impuestos. Si tú consumes más nobleza, no importa, haz si quieres tu fiesta lo que te dé la gana.
pero tú lo pagas, igual que el clero, igual que el pueblo. Cada quien paga lo suyo. ¿Y sabes qué? Lo sometieron a votación. Y como cada uno, según en la cabeza de Luis XVI, cada uno no era por persona, sino era por estamento, cada bloque valía uno, pues. La nobleza votó en contra, obviamente. El clero votó en contra. Y los miles que estaban presentes en el pueblo votaron. Y también valió por uno. O sea que de 5 votos de condes y de duques vale 1.000, 2.000, 3.000 votos de personas. Eso la gente no lo toleró porque la Ilustración dice que todos somos individuales, seres únicos, irracionables. Entonces es por eso que dijeron, es una farsa. ¿Sabes qué, Luis XVI? ¿Sabes qué? Agarra tu voto, ¿ya? Hazlo rollito y tú ya sabes cómo es, ¿ya? Porque estamos hartos de que nos hagas esto. Eso es una burla. Nosotros no somos el grupo del pueblo. Somos María, Pepito, Juanita y tenemos derecho a decidir. Voto universal, si no, nada. Y como no les dieron el voto universal, o sea, por cada persona, la gente dijo, nos vamos de acá, nos vamos acá al costadito nomás, al salón del juego de la pelota, donde solo va el pueblo a jurar que existirá una constitución y que no se separarán hasta que no haya cuajado la revolución. Eso se le llama Asamblea Nacional. Ahora, la Asamblea Nacional sabía perfectamente que no solo reuniendo se iban a lograr las cosas, que Luis XVI se iba a quedar ahí y que en algún momento se iba a vengar de ellos. Así que por eso aparece la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente se pone de manifiesto que hay que eliminar el antiguo régimen. No importa la vía, pero hay que eliminarlo. Por eso el primer paso es la toma de la Bastilla del año 89, ¿no? En donde a través del Gran Miedo, los parisinos asaltaron los castillos y propiedades feudales y encima confiscaron las cosas, se quedaron con con las propiedades, no sé si es conocido, se quedaron con todo, ¿no? Porque eso le pertenecía, según ellos, al pueblo, era el trabajo del pueblo el que había creado toda esa riqueza. Finalmente dan la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Además de la creación y redacción de la Constitución del 91, donde se establece una monarquía constitucional. ¿Qué, profe? ¿No era que querían votar al rey? Sí, pero como yo te dije, no es contra el rey, es contra la forma de gobierno del rey. ¿Cuál es la forma de gobierno? El absolutismo. ¿Cuál es el sistema de gobierno? El antiguo régimen. Eso ellos no lo quieren. Que venga un rey, pero que gobierne con una constitución, monarquía constitucional. Además, mientras está pasando eso, al rey hay que darle vueltas, si no lo han capturado. Lo han capturado porque ya están hartos de él, ¿no es cierto? Y como no hay rey gobernando, se tiene que crear un sistema de un grupo de personas que gobierne. Por eso se lleva a cabo la Asamblea Legislativa, en donde se iban a formar clubes políticos o partidos políticos. Hay de dos tendencias, la tendencia de derecha y la de izquierda. La de derecha son los fuldenses, aquellos que apoyan al rey a morir, pueden dar la vida por él, ¿ya? No, monarquía constitucional, que por aquí, que por allá. Y también están los de izquierda, es decir, aquellos que no están de acuerdo, eso significa izquierda, por si acaso, ¿eh? Aquellos que no están de acuerdo con el gobierno conservador del rey, aquellos que no están de acuerdo en que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres, aquellos que plantean la igualdad de todos. Dentro de la izquierda hay dos partidos políticos, ¿no? Uno que son los girondinos y otro que son los jacobinos. Y acá de repente también vas a poder distinguir en la política peruana quiénes serían girondinos y quiénes serían jacobinos. Por ejemplo, los girondinos no quieren de hachazo eliminar todo. Los girondinos dicen, bueno, ay, no sean malos con el rey, ha hecho cosas malas, hay que meterlo a la cárcel, pues, pero no le hables tan mal, porque él también es un ser humano. Vamos a controlar algunas cosas, pero otras vamos a hacer que funcionen todos colectivamente, ¿sí o no? En cambio, los jacobinos no, violentos son. Muerto el perro, se acabó la rabia.
matamos al rey y terminamos con todas las cortes. Y encima ponemos un gobierno dirigido únicamente por nosotros. Y cualquiera que quiera gobernar con otro partido político, también lo bajamos. Entonces, esas son las dos tendencias. Si te das cuenta, ambos quieren terminar, son de izquierda, pues, ¿no? Ambos quieren terminar con el gobierno conservador, o sea, lo anterior, ¿ya? Pero tienen diferentes modos de hacerlo. Uno es radical, los jacobinos, y los girondinos serían, pues, más flexibles. ¿Se entendió esa partecita? A ver, vamos a ver si se entendió esta partecita. Ya, muy bien, para que después no creas todo lo que escuchas en la televisión. Por ejemplo, si hablamos de izquierda en el Perú en las últimas elecciones, podríamos decir que la izquierda más moderada, sí, la más suavecita, ¿cuál hubiera sido? A ver más o menos si la has manchado. Claro, claro, Yulisa. La izquierda suavecita era Verónica, ¿sí o no? Ella que sí, ay, sí, que no sé cuánto, que las mujeres, los niños, esa era Verónica, ¿sí o no? ¿Ya? Que todo el mundo decía que era terruca, 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 pero este, no era radical, ¿ya? Y el actual partido que está en competencia, ¿no? Para la segunda vuelta, el contrincante de Keiko, sería el jacobino, o sea, ¿no? O sea, esa tendencia tiene, ¿no? También quiere, claro, el lapicito jacobino, dice, el lapicito jacobino, ¿no? Peter Castell, claro. Son tendencias que nacen cuando, muchachos, son tendencias que nacen cuando hay un hartazgo de lo anterior, cuando lo anterior es como lo que vemos acá, corrupto, cuando lo anterior está en contra del pueblo, entonces ahí aparecen esas tendencias. Nunca te olvides, ser de izquierda no es ser terruco, pero sí es estar en contra del orden establecido en donde las grandes élites son las que gobiernan y el pueblo es el que tiene que obedecer. ¿Ok? Entonces ya sabemos más o menos a qué están jugando y de dónde lo han sacado. Un poquito chicha lo que están haciendo, pero más o menos va por ahí, ¿ya? Entonces, ¿todo bien entendido? ¿Se entendió esa parte? Ahora sí sabes más o menos qué son girondinos, jacobinos, ¿sí? A ver, déjamelo saber en el chat, por favor, si ya puedo pasar al siguiente nivel. A ver, a ver. No, la Keiko que va a ser girondina. La Keiko sería una fuldense, ¿no? Porque vemos que la derecha quiere que las cosas se queden como están. Ella sería derecha fuldense. Y la izquierda sería, claro, claro, Yulisa, ella sería de derecha. Ella quiere que las cosas se queden como están, que la nobleza, digamos, tenga un poco más de poder, ¿no? Que en este caso ya sabemos qué cosa es la nobleza. Y del otro lado estaría los girondinos y los jacobinos, ¿no? Vero con lapicito, ¿ya? Ay, Sásara, sí se entiende entonces, sí se entiende. Listo. Listo, listo, chicos. Entonces, más o menos ustedes en su clase de Revolución Francesa han entendido un poco lo que significa izquierda-derecha y actualmente también de qué se está hablando, ¿no? Bueno, en el caso de ellos se ve más clarito, ¿no? Ahorita está todo mezclado, es medio raro, pero acá sí se ve clarito, ¿no? ¿Por qué están luchando? También vamos a ver que no porque la izquierda diga que ellos son a favor del pueblo y todo, no por eso tampoco van a ser incorruptibles porque Maximilien de Robespierre, ahorita la vamos a ver, se hacía llamar el incorruptible, pero cuando tuvo mucho poder, llegó a lo mismo, pues, ¿no? A concentrar todo el poder y que nadie lo podía parar. Por eso también va a ser sacado del gobierno, ¿ya? Miren que esto que estamos viendo ahora no es nuevo, chicos, no es nuevo. Esto ya lo hemos visto antes, sino que la mayoría de gente no estudia historia, por eso habla lo que habla, ¿ya? Como te decía, como no había gobierno del rey, entonces se crean los movimientos, estos clubes políticos, los fuldenses en defensa del rey, y que son derecha, y los de izquierda, girondinos y jacobinos, unos más tranquilos y los otros ya muy radicales, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Después de la Asamblea Legislativa, ¿ya? Viene un problema. Maximilian de Robespierre se impone frente a los demás, porque el pueblo lo que quería era sangre.
el pueblo no quería ver encarcelado a Luis XVI. Había hecho tantas cosas malas, los había tratado tan mal, que el pueblo ya no lo soportaba. Por eso cuando Maximilien de Robespierre vino con un discurso así, o sea, es tal cual lo que vemos ahora. Cuando Maximilien vino con un discurso así totalitario, que él iba a terminar con todo y que iba a barrar con todo, la gente, ¡ah, bravo! Tú sí, Robespierre, muerto el perro, se acabó la rabia, y lo llevaron a la guillotina del rey, pues, ¿no? Para terminar con esa etapa que era de corrupción, y que él prometía una etapa con razonamiento, una etapa con conocimiento, donde la educación era lo más importante, donde la gente debía educarse para no caer con lo que habían estado antes con el rey. Entonces, por eso llevan al patíbulo al rey, ¿no? Y a la reina también, a María Antonieta también, igual que a sus hijos, y terminan con eso. Supuestamente ahí comenzaba una etapa nueva que se llamaba la Convención Nacional. En la Convención Nacional tenemos que entender que este es un periodo radical, o sea, de los jacobinos, ¿no? En donde que acaba con los rezagos del antiguo régimen, o sea, elimina todo lo del antiguo régimen, a todo el mundo lo saca, lo persigue, pero eso fue un problema. ¿Por qué fue un problema? Porque poco a poco se fue convirtiendo en algo que ellos mismos aborrecían. Mira, esa etapa de la convención tiene dos fases. La etapa girondina, en cuanto antes de la ejecución del rey, ¿no? Cuando hablaban, oye, ¿qué vamos a hacer con el rey? No, pero no hay que matarlo así, hay que meterlo a la cárcel, ¿no? Que está liderada por la burguesía. La burguesía nunca quiere sangre. La burguesía siempre quiere hablar bonito, ¿no? Ya, por favor, ya cuando no puede, está acorralada, recién saca el cuchillo. Entonces, luego de eso, como ya no pudieron, no, ese Robespierre dijo, no, qué tanta vaina, ese es muy, muy flexible, hay que matarlo. Lo ejecutan a Luis. Cuando lo ejecutan, viene la segunda parte, que es la parte jacobina, el régimen del terror. Aquí la gente pensaba, bien, se acabó el rey, muerto el perro, se acabó la rabia, somos libres. Pero Robespierre había concentrado todo el poder, la gente lo amaba, pero él se había convertido en un tirano. Todo aquel que hablara mal de él, hablaba mal de la revolución, y entre comillas se le veía como que él quería regresar al antiguo régimen. Ah, él no quiere la revolución, entonces es un traidor, hay que matarlo. Y es por eso que la guillotina comenzó a matar a un montón de gente. La gente pasaba por el cuchillo que daba miedo. Y entonces la gente comenzó a darse cuenta que lo que ellos habían elegido como libertad era una ilusión, que Robespierre era peor que el rey, y que habían elegido mocos por babas, y que ahora no sabían cómo salir de eso. Es por eso que en esta fase, ¿no? Se va a establecer la Corte de Salvación Pública, el Comité de Salvación Pública, disculpa. Eso fue algo que desnudó de cuerpo entero a Robespierre. ¿Sabes qué hacía? Cuando la gente no quería plegarse a su gobierno, él él los guillotinaba, ¿no? Por ejemplo, si tú le caías mal o hablabas mal de la revolución, pero no hacías nada en contra de ellos, Robespierre te buscaba y te apresaba. Y ese mismo día era tu juicio, que duraba 2, 3 horas, y siempre terminabas en el patíbulo y la gente decía, maldito Robespierre, maldito, eres igual a Luis XVI, hasta peor. Por eso, por eso es que la gente se harta. Ese hartazgo es como un resorte que lo aprietas contra tu mano y salta hasta que revienta la mano del que lo oprime. Se llama reacción termidoriana. El pueblo se vuelve en contra de Maximilien de Robespierre, y entonces lo manda a la guillotina. Maldito, tú nos has convertido nuevamente en un país con terror, en un espacio con terror. Y lo mandan a la guillotina y lo matan, ¿no es cierto? Lo matan. Es por eso que la gente dice, no, ya ni un rey ni un Robespierre, es mejor un consenso, que varias personas gobiernen para que no se vuelvan corruptas con el poder. Por eso traen el directorio. El directorio es un gobierno de participación limitada, ¿no? Pero en el sistema político, ¿no? Entonces, hay una exclusión del derecho al sufragio de los sectores populares. ¿Qué se decía? Que Francia estaba demasiado desordenada. Y el directorio dijo, solo unos cuantos vamos a gobernar y solo unos cuantos van a tener derechos en Francia. Ya no todos, porque si no van a elegir un Robespierre, porque si no van a elegir un revolucionario.
Por eso es que venían los problemas, ¿no? La gente del pueblo decía, ¿por qué me vas a excluir a mí si yo te he elegido a ti? ¿Por qué me vas a excluir? ¿Tú quién eres? Seguramente eres un noble y quieres que todo regrese como antes, ¿no? Otra vez los problemas. En el plano exterior, el ejército revolucionario liderado por Napoleón Bonaparte también estuvo presente. ¿Qué pasó? El directorio tenía 5 personajes que lo componían, pero ninguno de ellos cubría las artes militares. Por eso se eligió a Napoleón, que era un hijo de cualquier vecino, pero era un militar, para que hiciera expediciones llevando las ideas de la revolución a varias partes de Europa y el África. De esa manera se expandiría la revolución francesa y ellos tendrían el dominio de muchos espacios y crearían nuevas formas de gobierno. Entonces, a Napoleón lo mandan a Italia y en Italia viene victorioso. Uf, la revolución fue un éxito. ¡Bravo, Napo! La gente del pueblo que era peligrosa. ¡Napo! ¡Napo! Tú eres lo máximo, Napo. Saca ese directorio cochino, que no sé cuánto. Y la gente del directorio los miraba y decía, si seguimos poniendo a Napoleón Bonaparte como un líder, esta gente, estos marrones se van a venir en contra de nosotros. ¿Qué hacemos? No lo podemos matar porque si lo matamos, los marrones van a saltar. Y entonces hay que mandarlo al África en una expedición. Y ups, se murió. Si lo matamos nosotros, nos van a meter la guillotina a ellos, ¿entiendes? Allá. Y a Napoleón lo mandan en una expedición al África y lo abandonan a su suerte. Y eso es algo que la gente pensó que ya, pues ya con eso desaparecían a Napoleón, ya no había nada que hacer, pues, ¿no? Ya ellos iban a quedar con el poder, hasta que Napoleón apareció de nuevo. Regresó cuando el directorio creía que ellos iban a gobernar. Y Napoleón le dijo, uy, sí, qué, qué raro, ¿no? Verme acá. Y el directorio, Napo, ¿qué es aquí? ¿Cómo? ¿Qué es aquí, no? Desgraciados, ustedes son unos desgraciados. ¿Cómo que qué haces aquí? ¿Qué querían? Que yo me muriera, que desapareciera, para que no defendiera al pueblo. Ah, eso es lo que tú querías. Yo cuántas veces les escribí, les mandé WhatsApps. Es más, podían escuchar mis mensajes de voz en ardillita. ¿Y qué hicieron ustedes? Me dejaron en visto. Me abandonaron a mi suerte. Pero ¿saben qué? Yo represento al pueblo y el pueblo reacciona. Como ellos no pueden dar un golpe de Estado, yo sí puedo. Y Napoleón da un golpe de Estado con su ejército. Se llama 18 de Brumario, que es el momento en que Napoleón da el golpe, ¿no? Y es apoyado por movimientos como los girondinos, ¿ya? Para estabilizar a Francia en todos sus frentes. Finalmente, pareciera que Napoleón es la solución a todo. Ah, Napo, tú sí eres del pueblo, cholito, ven a comer tu ceviche de carreta. Sí, pero no te confundas. Cuando alguien toma el poder de esa manera, empieza a querer centralizar todo y controlarlo. Y a Napoleón le ocurre eso. El consulado es un gobierno que parece que es del pueblo, tranquilo, que Napoleón consulta con los demás, ¿no? Inclusive con los de izquierda, o que son los girondinos, ¿no? Pero poco a poco Napoleón comienza a concentrar el poder. ¿Cuál es el objetivo principal de su gobierno? Consolidar las conquistas revolucionarias y evitar el retorno del absolutismo. Pero, profesora, ¿qué significa eso? Es que él estaba viendo que el directorio era eso, ¿sí o no? Excluir al pueblo y gobernar ellos. ¿Qué cosa es eso? Es que gobierna un grupo. Eso era lo anterior. Así que él supuestamente va a cuidar que eso no pase, ¿no? Para eso modifica la constitución. Ya no va a haber constitución que gobierne nada, eso no, porque es peligroso, muy débil. Mejor un código civil. Y todas las leyes de Francia son básicamente puestas en el código civil, que es de él, el código civil napoleónico. Profesor, eso es muy peligroso. Si Napoleón pone su código civil y él es el gobernante, ya tiene el poder ejecutivo y el legislativo, tienes razón. Por eso era peligroso, pero la gente no se daba cuenta al principio, ¿no? Porque era una figura bien representativa. Este Código Civil establece reformas que propusieron el derecho a la propiedad, igualdad ante la ley, libertad de trabajo, legalización de matrimonio civil y de divorcio. Hasta ahí todo parece bien, pero todo eso era controlado por Napoleón en el gobierno del consulado. ¿Ya? Eso era lo malo. Eso le dio pie a tener poder
para para convertirse en un emperador. En 1804 Napoleón instaura, se corona él mismo, nada querido, él se corona, mira el poder que tenía, ¿no? Y se difunde la Revolución Francesa debido a las guerras napoleónicas. Él va a comenzar a entrar a todos los países de Europa, sobre todo España va a quedar muy golpeado y eso le va a debilitar y por eso vamos a tener la independencia del Perú. Y bueno, Napoleón fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo en 1815 por los ingleses. Después te voy a comentar por qué, ¿no es cierto?, en una siguiente clase. En consecuencias, hay una abolición del absolutismo y los privilegios feudales. Se quiere decir, ¿cuáles son los privilegios feudales, profe? El que la nobleza y el clero fueran mantenidos por el pueblo. Eso ya no va a existir porque ahora todos somos iguales. Se separó el poder del Estado y la iglesia, o sea, el Estado se vuelve laico. ¿Qué significa esto? Que ya la iglesia no va a justificar el poder del rey, porque inclusive Napoleón como emperador se ha coronado solito, ¿sí o no? En sociales hay una abolición de la servidumbre y los derechos feudales, quiere decir que el pueblo ya no tiene que servir a la gente de la nobleza, y se establecieron la igualdad ante la ley. En economía se confiscó el patrimonio del clero en la Constitución Civil del Clero, y fue suprimido el diezmo. Ya no hay que pagar, pues si eres católico, bueno, solamente cree, ¿no? Y en culturales se difunde la libertad de culto, así como la expansión de las bases del liberalismo. Quiere decir que ya no somos el pueblo, somos una persona individual. ¿Ok? Entonces, bien muchachos, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, hasta ahí llegó mi clase el día de hoy. Dime por favor qué te ha parecido y si tienes alguna pregunta. De todas maneras, mientras tú vas haciendo tus preguntitas, me vas diciendo si te fue bien, si te fue mal, yo te voy a dejar tus claves acá para que las tengas cuando desarrolles tu semana, cuando tengas tiempito, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Listo el pollín. Ahí está. Ok, entiendo que todo está bien. Aquí te dejo las claves. Ok, y no siendo más, me despido de ti, ¿ya? Ah, las tres fases de la Revolución Francesa. Nunca te olvides. Monarquía, república e imperio en ese orden. Si quieres saber qué cosa hay adentro, anótalo por favor. Dentro de la monarquía en orden se encuentra primero los estados generales, después la Asamblea Nacional. Punto número 3, la Asamblea Constituyente. Y punto número 4, la Asamblea Legislativa. Ahí termina la monarquía porque en la Asamblea Legislativa muere el rey. Luego viene la República y dentro de la República encontramos el gobierno de la Convención Nacional, el directorio y el consulado de Napoleón. Esos están en la República. Y finalmente el imperio es el solito, ¿no? El gobierno de Napoleón. ¿Ya? Miss, Sí. disculpe, usted dijo que Napoleón era cualquier persona, ¿no tenía algún cargo especial antes de que le dieran Sí, esas? simplemente era un oficial de la ex corona europea, de la ex corona francesa, ¿no? No es que era el gran oficial. Napoleón simplemente es el vehículo por el cual el directorio quiere llegar a otros países, a otros reinos en ese momento. Napoleón se vuelve una figura importante para el mundo en el consulado y en el imperio, pero antes de eso ni su vieja lo conocía. Ujú. Salió Ah, del ya, pueblo y para el pueblo. Ujú. Sí. Muchas gracias. Ujú. Feliz cumpleaños. Cuídense. Listo, gracias. Bien, muchachos, gracias a ustedes. Nos vemos como cada lunes la próxima semana en una emisión más de tu super clase de historia, en este caso del Perú. ¿Ok? Chao, chao. Nos vemos. Chao.